Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez con Arnau. En el día de hoy, siguiendo con la tónica del último vídeo, os traigo no una partida mía, sino una partida de la máxima élite y, en mi opinión, una de las mejores partidas que he visto jamás. Sé que seguramente vaya a decir esto en cada partida de élite que os traiga, pero es que, de verdad, es sumamente instructiva, una profilaxis brutal, una técnica exquisita y bueno, espero que os guste. Por poner un poco en contexto, esta partida es de la Sinquefield Cup de 2014, uno de los torneos más prestigiosos que existen, y enfrentaba a Fabiano Caruana, en ese momento número 3 del mundo, contra el Levon Aronian, en ese momento número 2 del mundo. Tras este torneo, Fabiano Caruana se puso segundo del mundo con el tercer elo más alto de la historia, 2851. Ahí es nada. Y bueno, la verdad, os recomiendo mucho que repaséis sus partidas de la Sinquefield Cup de 2014 porque la verdad que fue clase magistral tras clase magistral, ganó las 7 primeras partidas seguidas contra rivales como Magnus. Entonces, tras E4, Aronian responde con E5 y tras caballo F3, caballo C6, alfil B5 entramos en la apertura española, seguramente mi especialidad y seguramente también la de Caruana. Tras A6, las blancas deciden hacer alfil A4, la variante principal, y tras caballo F6 en toque corto, alfil E7. Aquí viene la primera decisión interesante de la partida. Las blancas juegan D3. Aquí tradicionalmente se ha jugado mucho más la jugada torre 1. ¿Qué sucede con esta jugada? Esto permite B5 y tras alfil B3 en roque corto, aquí las blancas tienen un pequeño problema y es que si C3 viene la jugada D5. Esto es el conocido ataque Marshall, las negras dan un peón, como se puede observar tras peón por caballo por E5. Entonces las negras dan un peón, pero a cambio obtienen grandísima iniciativa. Aronian era un gran experto en esto y por ello Caruana decidió jugar D3, que si os fijáis, al estar el peón en D3 y no en C3, el alfil de C1 tiene salida y por ende el flanco de dama no está tan asegurado. Aquí las negras deciden responder con B5 y tras alfil B3 simplemente en roque corto. Aquí existen muchas jugadas, A4 tal vez sea la principal, H3 también es muy común, pero Caruana decide jugar una idea que en aquel momento todavía era bastante desconocida, que es la jugada caballo C3. Generalmente, tanto las blancas como las negras tienen un problema con este caballo del flanco de dama. El de las blancas suele ser más sencillo de solucionar, porque este caballo generalmente busca la casilla G3. Y hay dos formas de hacer esto. La que elige Caruana en esta partida es caballo C3, caballo 2, caballo G3. No obstante, antiguamente sobre todo era bastante más común caballo D2, caballo F1 y caballo G3. Entonces, tras caballo C3, Levon Aronian continúa con la jugada D6, habilitando el desarrollo de su alfil. Y aquí, una jugada muy importante por parte de Caruana, A3. ¿Por qué? Para evitar que se moleste a este caballo, pero principalmente porque las negras estaban amenazando caballo 5. Es que, por ejemplo, tras una jugada como torre 1, caballo 5 ganaría la pareja de alfiles, y no un alfil cualquiera, el alfil español, que generalmente es una pieza magnífica, ejerciendo muy buena presión. Entonces, tras A3, Levon Aronian decide continuar con caballo A5, igualmente forzando alfil A2. Y también tratando de mejorar este caballo. ¿Por qué? Porque este caballo realmente, como os he dicho antes, es una pieza generalmente muy mala en este tipo de estructuras de la española. Básicamente, las blancas una vez coloquen un peón en C3 van a abanicar completamente este caballo y en C6 no está bien. Entonces hay múltiples maniobras. Aronian decide hacer caballo A5 y tras alfil A2 aquí muchas veces la idea es jugar con C5 y tratar de reubicar el caballo tanto por C6 como buscando ideas de caballo B7, C5 y buscar la casilla C5. Otra maniobra muy típica puede ser, por ejemplo, traer una torre a E8, un alfil F8 y así conseguir que el caballo vaya a E7 y a G3, el mismo lugar que os he mencionado que es muy bueno para el caballo blanco. Y otra casilla que también suele ser bastante interesante es la casilla de B8 porque el caballo busca D7, el alfil busca B7 y este caballo luego tiene buenas perspectivas tanto por B6 como sobre todo por C5. Aronian decide hacer caballo A5 y tras alfil A2, aquí la interesante jugada alfil E6. Y esta es una estructura muy importante tanto en la española como en la italiana, y es la estructura de alfil por E6. Tras alfil por E6, evidentemente F por E6. También era posible hacer B4 en esta posición, pero tampoco parece que las blancas ganen mucho, porque bueno, realmente caballo C6 y este caballo ha mejorado un poco, ya que puede tener ideas de caballo D4. Entonces, tras alfil por E6, F por E6, esta es una estructura muy importante de español y de italiano. ¿Cuál suele ser aquí el plan de las blancas?
Las blancas generalmente tratan de mantener la posición más o menos cerrada sin que estos peones puedan avanzar para que sean débiles. O, en otras circunstancias, las blancas tratan de romper con d4, aprovechando que las negras estarían obligadas a comer, y tras caballo por d4 las blancas tendrían una buena ventaja de espacio y un buen desarrollo. Aquí, por ejemplo, d4 no es una buena idea porque simplemente tras peón por caballo por dama d7, las negras tienen una posición muy cómoda para jugar con c5, caballo c6, y realmente van a recuperar el espacio que han perdido y con una muy buena expansión por el flanco de dama y del centro. Entonces aquí es bastante más interesante mantener la posición cerrada con las piezas blancas. La idea de las negras suele ser avanzar con esta gran masa de peones centrales, tanto con d5 como con c5, c4 y demás. Y en algunas circunstancias utilizar la columna f para apoyar un ataque por el flanco del rey. No obstante, el problema es que la jugada de 5 es bastante complicada de hacer, porque siempre el peón en e5 queda bastante suelto. Entonces aquí Cabrera decide hacer d4. Esta jugada me parece muy interesante porque aparte de incordiar a este caballo, lo que está haciendo es evitar en muchas variantes la idea de c5 porque las blancas simplemente comerían y tras la recaptura de las negras el peón de 5 caería. Entonces, realmente aquí si las blancas no hacen nada y hacen una jugada como por ejemplo alfil e3, la idea de negra es c5 y luego este caballo va a buscar c6 y en muchas variantes incluso d4. Y si no, las negras obtienen un muy buen contrajuego central. No obstante, lo dicho, tras b4 se fuerza a las negras a poner el caballo en c6 sin haber puesto el peón delante. Y esto crea un poco una situación de incomodidad respecto a esta pieza. Aquí Fabiano Caruana decide hacer la jugada alfil d2. Y aquí Levon Aronian decide finalmente romper con d5, ya que ahora con el caballo en c6 el peón en e5 no está colgando. Esta nuevamente es una posición muy importante, porque bueno, realmente comer es pésimo, porque simplemente las negras obtienen un muy buen control central. Es cierto que con torre 1 las blancas pueden pelear algo de contrajuego, pero las negras pueden jugar, por ejemplo, dama de 7 y el peón no se puede comer, porque si caballo por e5, simplemente caballo por... Y aquí torre por alfil de 6 y las negras tienen muy buena compensación, van a lanzar un ataque por el flanco de dama y la posición realmente es de clara ventaja negra. También este caballo es un poco inútil ahora, este alfil también, esta torre en A1 no pinta nada. Entonces esto es un sacrificio muy temático en la española, dar el peón de E5 a cambio de actividad, lo hemos visto antes en el ataque en marcha. Entonces aquí Caruana decide hacer torre 1, amenazando ahora sí de por E, ya que tras peón por caballo por E5, esto vendría en mejores condiciones. Ya que, bueno, voy a hacer una jugada cualquiera, rey h8. Aquí simplemente si peón por caballo por e5, caballo por torre por... Y esto es una ligera mejora porque, por ejemplo, tras alfil d6 existe ahora torre c5, que defiende c2 ocupa la columna. Y por si fuera poco también ataca el peón de c5, que bueno, aquí evidentemente no se puede comer porque tras caballo por hay temas de alfil por h2 y dama por d5 con muy buena ventaja negra. Entonces, aquí tras torre 1, Levon Aronian decide hacer dama de 6, simplemente defendiendo el peón de 5 y preparando el avance de 4. Y aquí Caruana hace la que es seguramente mi jugada favorita de la partida. Os recomiendo que os paréis a pensar un poco. El módulo os marcará igualdad, yo no le haría mucho caso porque la posición es igualada, pero es una posición muy rica y donde se puede jugar muy bien a ganar. Aquí la jugada de Fabiano Caruana es caballo a 2. Y dejadme que le ponga un signo de exclamación. ¿Cuál es la idea de caballo a 2? Bueno, este caballo en c3 ahora es bastante malo y en g3 ahora no va a ser tampoco una gran pieza porque el peón en e6 le controlaría. Entonces, Caruana busca una nueva ruta para este caballo vía c1, b3, c5 y vais a ver cómo la gran lucha en esta partida va a ser este caballo contra este caballo, a ver quién consigue mejorar el suyo antes. Entonces aquí es muy importante en esta posición hacer la jugada caceroniana, caballo de 7. Porque, por ejemplo, a 5 no funciona, ya que simplemente ahora caballo c3, Fabiano Caruana vuelve tocando b4 y parece que las negras consiguen una muy buena ventaja tras torre cb8, por ejemplo, por rey y tras peón por simplemente caballo por 5, ya que si caballo por alfil f4 y la posición es de clara ventaja blanca.
humanamente hablando, evidentemente, porque esto al módulo le parece igualado, pero realmente hay muchos huecos en casillas oscuras. Y bueno, evidentemente el caballo no se puede salvar, ya que aquí seguiría D4, y las blancas están en una posición muy interesante. Entonces Caruana consigue evitar A5, que le daría sentido a la posición negra. Entonces Aronian decide hacer caballo D7, por varios motivos. Primero que nada, despeja la columna, y aparte, esta jugada muchas veces sirve tanto para buscar una idea similar con caballo B6, como para en algún momento buscar, una vez este caballo se mueva, un C5. Aquí Caruana hace dama e2, nuevamente, muy buena jugada, simplemente conectando las torres y poniendo un ojo sobre el peón de B5, que es casi igual de importante. Y al mismo tiempo también poniendo un ojo sobre el peón de 5, que bueno, no lo he comentado porque de momento está defendido, pero limita la movilidad de este caballo, que le gustaría ir a B6 y de momento evidentemente no puede por D5. Aunque bueno, en esta posición parece ser que esto no vale, pero simplemente parece que caballo C1 garantiza buena ventaja. Entonces, tras dama e2, Aronian decide cerrar el centro con D4. Esta es una decisión muy comprometida, porque las negras realmente tienen una buena ventaja de espacio, esta masa de peones central es muy buena, pero realmente una vez uno gana espacio, una vez se avanza un peón, se crean nuevas debilidades. Por ejemplo, la jugada D4 debilita un poco C4, que de momento no tiene por qué ser importante, pero en algún futuro lo puede ser. Y la casilla que siempre está débil en estas posiciones de la española, una vez el peón de D6 ha desaparecido, es la casilla C5. Y ahora, de hecho, Caruana va a jugar torre B1 para preparar caballo C1, caballo B3, caballo C5. Esta jugada también me encanta. ¿Cuál es el motivo de torre B1? Simplemente que ahora las negras no pueden jugar A5 porque seguiría B por A. Y tras caballo por simplemente torre por B5 ganando el peón. Entonces torre B1 es una jugada muy inteligente. Además, si os fijáis ahora, la torre N1 no hace nada, porque ya no existe esta tensión de E por D5 con la cual se le abriría la columna. Entonces la torre N1 no está haciendo nada y Caruana decide hacer torre B1 y así prepara caballo C1, caballo B3, caballo C5. Por ejemplo, caballo C1 hubiera permitido A5. Y aquí sirve para simplemente caballo por, y las negras han solucionado bastantes problemas en esta posición, ya que primero que nada esta torre ha mejorado, ahora está en una columna semiabierta, el peón de A3 es débil, pero sobre todo que este caballo, que es una pieza generalmente muy mala, ahora vuelve a la vida con ideas de C5 y C4, o con simplemente ideas de ahora sí, caballo C6 y buscar ideas de B4, aprovechando que el peón estaría clavado. Entonces, tras torre B1, Levon Aronian continúa con caballo B6. Esta jugada ahora es bastante crítica también, porque prepara caballo 4 y caballo C3. Y esta es una maniobra que puede ser muy peligrosa para las piezas blancas, porque realmente se quedarían con muy poco espacio. Voy a poner un par de jugadas tontas, H3, por ejemplo caballo A4, rey H1. Ahora mismo caballo C3 no es una opción porque el caballo cubre en A2, pero si por ejemplo caballo C1, ahora caballo C3 sí que sería una idea bastante interesante. Y aparte de eso, las negras también preparan ideas de jugar con futuro C5, por ejemplo, tras caballo B8, caballo D7, jugar con un D5. Aquí Caruana decide hacer caballo C1 mejorando su caballo. Y ahora las negras tienen que reaccionar rápidamente porque, lo dicho, si no lo hacen, realmente este caballo va a ganar muchísimo poder sobre el tablero con la casilla C5 y en algunas situaciones con la casilla A5. Entonces Aronian decide hacer caballo A4 preparándose para ocupar la casilla C3 y Caruana simplemente lo ignora con caballo B3, ya que bueno, ahora simplemente caballo C3 no es buena por peón por y la importante torre D1 preparando D4. Y las blancas tienen muy buena compensación, muy buena actividad. Este peón ha quedado débil y caballo D4 nunca es una opción simplemente por caballo por D4, peón por E5. Y las blancas empezarían a ganar muy buenas casillas. Por ejemplo, E4 ahora es una casilla muy interesante para la dama, por ejemplo. C5 sigue siendo una muy buena casilla para el caballo. El peón de D4 está bastante débil y de hecho parece que se va a perder. Entonces, torre D1 aquí hubiera sido una jugada muy correcta, muy buena, y ese es el motivo por el que Aronian no jugó caballo C3. Y ahora el problema que tiene Aronian es que no solo tiene un caballo malo, ahora tiene dos, porque el caballo en A5 tiene en A4, perdón,
tiene muchos problemas para encontrar una buena casilla. Aquí Aronian trata de mejorar su posición con torre F7, buscando torre F8 con el doblaje y tal vez especulando con ideas de torre por F3, arruinando la estructura y el rey blanco. Caruana, inmutable, contesta con torre C1. Esta jugada es muy buena, ya que aquí la idea de Caruana es jugar alfil G5. El problema es que alfil G5 ahora no funciona porque simplemente alfil por... caballo C3 y las blancas van a perder una calidad. Entonces, tras torre C1, lo que consigue Caruana es mejorar ligeramente su torre, evitar caballo C3. ¿Y por qué la torre ha mejorado aquí? Pues porque en muchas ocasiones C3 es también una idea, ya que, bueno, D por C, que deja el peón de D débil, también le abriría la columna a la torre y también debilitaría estos dos peones. Entonces aquí León Aronian sigue con torre D8, evitando C3. Aquí la jugada más buena era caballo C3. No obstante, como os he dicho, es una jugada un poco complicada de hacer porque siempre parece que te están haciendo este tipo de ideas. Pero aquí no funciona porque tras torre C8 las ideas de D4 no funcionan por torre por F3. Esto tal vez es algo complicado de notar, pero realmente es muy importante en esta posición. Realmente es muy importante. Entonces, aquí en lugar de torre D1, tal vez la mejor idea para las blancas es dama E1 tocando este peón. Y también aquí es difícil jugar con negras porque tienes que dar el peón. Y nunca hace gracia dar un peón. No obstante, parece ser que torre por F3 da muy buena compensación, simplemente por las casillas negras. Aquí tras alfil G5 las negras van a recuperar la calidad o, en caso contrario, obtener un control férreo de estas casillas que se han quedado sin protección, ya que el caballo está muy lejos. Y además hay muy buena compensación por el flanco del rey. Entonces aquí, tras torre D8, Caruana decide hacer caballo G5, una jugada muy importante, amenazando la torre y también tocando el peón D6 y el de H7. En esta posición, algo que se me ha pasado a explicaros es que Caruana ya tiene el flanco de dama bajo control. Las negras no pueden hacer A5, el caballo de A4 es una pieza pésima, el caballo de C6 es una pieza pésima. Entonces Caruana ya domina el flanco de dama. Si ya domina el flanco de dama, ¿dónde puede crear una segunda debilidad? ¿Dónde puede abrir un segundo frente? En el flanco de rey. Y ese es el motivo de caballo G5. Aquí alfil por G5 era la mejor jugada. No obstante, tras alfil por torre C8, tampoco parece una posición muy clara porque, bueno, las blancas van a jugar torre F1, defender el peón, y a largo plazo hay una buena ventaja por tener este alfil contra este caballo, que es una pieza pésima. Aquí caballo C3 nuevamente no es buena idea, en este caso por dama G4. Y va a seguir alfil D2 con muy buena actividad y muy buen juego. Entonces, tras caballo G5, León Aronian continúa con torre C6. Y esta jugada es una imprecisión principalmente porque permite la jugada que hizo Caruana en partida, dama H5, tocando el peón de H7 y forzando a las negras a tomar una decisión que no es nada agradable. Porque aquí las negras tienen que decidir si hacer H6 debilitando su rey, y Caruana ya logra su cometido de debilitar el flanco rey y así abrir un segundo frente, o torre H6 permitiendo dama F7 jaque. La torre en H6 es una pieza bastante mala, y por ejemplo tras rey H8, aquí H4, muy buena jugada, sosteniendo el caballo y por ejemplo propiciando que tras torre F6 seguiría dama por F6. Jugada muy bonita, con la idea de que, bueno, si peón por simplemente caballo F7 ganaría el dama. Entonces las negras no tienen buena jugada y las blancas simplemente van a continuar seguramente con un F4, con un torre F1, van a traer piezas al flanco de rey y si os fijáis, estas dos piezas hacen que el juego negro se entorpezca completamente porque el caballo en A4 no hace absolutamente nada, no encuentra una buena casilla. Incluso si saltara a C3 ahora sin la dama en E2, realmente no tendría mucho sentido. Y el caballo en C6 más de lo mismo, no encuentra casilla. Entonces aquí Aronian se ve forzado a jugar H6. Y lo dicho, ahora ya no solo el flanco de dama negro es débil, casillas como C5 o A5, sino que también el flanco de rey negro, con casillas como G6. Aquí simplemente Caruana decide retirarse con caballo F3. También era interesante caballo H3. Esta jugada es que, bueno, muchas veces se quiere jugar con F4 y muchas otras veces simplemente el caballo está mejor en H3 que en F3. Porque, si os fijáis, en F3
Sí que es cierto que tiene una maniobra para ir a H4 y G6, pero hay ideas de, por ejemplo, torre F8, torre por F3, que como hemos visto son muy interesantes, y al mismo tiempo hay ideas de simplemente tratar de mejorar esta pieza, y bueno, el caballo en F3 no pinta realmente mucho y el peón en F2 siempre estará tocado. Entonces muchas veces en H3 está mejor, pero bueno, caballo F3 es la jugada más natural y seguramente la mejor. Aquí Le Bon Aronian decide continuar con torre F8, amenazando torre por F3. Por ejemplo, una jugada absurda, H3. Pues aquí torre por F3 puede empezar a ser ya muy interesante, en este caso no tanto, porque bueno, este peón no está colgando, pero ya es una idea que hay que empezar a valorar en muchas posiciones. Entonces aquí Caruana decide hacer torre F1, defendiendo F2. Quiero que os fijéis en todas las jugadas que ha hecho esta torre, porque primero ha ido a B1 para evitar las ideas de A5, luego ha ido a C1 para evitar cualquier tipo de idea de caballo C3, y luego ha ido a F1, defendiendo el peón de F2. Entonces, son jugadas muy interesantes que al ser una posición cerrada se pueden realizar, ya que, bueno, realmente perder un tiempo no es importante porque tus piezas van a seguir más o menos igual, y lo dicho, en posiciones cerradas, al no haber tantas posibilidades de ataque ni de juego dinámico, pues al final se puede permitir mover varias veces la misma pieza. Entonces, aquí Aronian continúa con torre F7. Realmente, aquí Aronian está haciendo jugadas blancas, por así decirlo, porque son jugadas que no aportan nada a su posición. Torre F7 realmente no aporta nada a la posición de Aronian. Y bueno, realmente aquí Caruana ya tiene una muy buena ventaja. El problema de Aronian nuevamente es el caballo de A4 y el caballo de C6, y es que no puede mejorarlos. Aquí, por ejemplo, nuevamente caballo C3, vale, pero es que ahora caballo C3 no te vale de nada, porque este caballo, por mucho que esté en C3, no consigue hacer nada. Vale, este caballo en C3, vale, pues puedes intentar un caballo 2 y un caballo de C4, pero con torre a E1 se neutraliza esa amenaza posicional y este caballo nuevamente no hace nada. Y de hecho, para que veáis lo absurdo que es esta posición, el módulo recomienda caballo 4 de vuelta, no se sabe muy bien por qué. Entonces aquí tras torre F1, Le Bon Aronian, torre F7, y tras torre 1, Aronian, que se ve completamente incapacitado para hacer una jugada útil, decide hacer alfil F8. Quiero que os fijéis nuevamente en esta partida, ya os lo mostré en la anterior, pero quiero que os fijéis que realmente Aronian está en Zugwan. En el anterior que os traje al canal, en Karpov un Zicker también estaba en Zugwan teniendo todas las piezas sobre el tablero, prácticamente, pero estaba en Zugwan porque no tenía una jugada de mejora. Aquí es más o menos lo mismo. Aronian no tiene un plan activo, no tiene una jugada que mejore su posición, tiene que tratar de defender pasivamente. El problema es que una vez hay dos debilidades, como es este caso, que el flanco de dama y el flanco de rey son débiles, es muy difícil defenderlo todo, porque tienes muchos frentes abiertos. Entonces, tras alfil F8, Caruana hace H3, esta jugada me gusta mucho, es simplemente dándole un aire al rey, y con ideas de, por ejemplo, un eventual dama G4, un caballo H4, un caballo G5 o un caballo H2, caballo G4, bastante más simple, tocando la torre. Y ahora nuevamente Aronian tiene un nuevo problema relacionado con este último plan. Esta torre no tiene casillas. Entonces, caballo H2, caballo G4 amenaza a ganar la calidad. Y eso ya sería una ventaja completamente ganadora para Caruana. Entonces Aronian aquí tiene que comprometerse con una jugada como G6, con la idea de, primero que nada, expulsar la dama, y también buscar ideas de, por ejemplo, torre G7, torre F7 en caso de que este caballo quiera ir a atacar a la torre. Aquí Caruana sigue con una precisión absoluta y continúa con dama H4. El motivo por el que dama H4 es mejor que dama G4 es porque simplemente dama G4 le quita la casilla al caballo. Y además, bueno, aquí hay ideas de alfil G7 y bueno, puede llegar a haber algún contrajuego con dama C8 y torre por F3. Pero lo dicho, es una posición muy complicada para las negras que no tienen forma de reagrupar sus piezas. Entonces aquí, tras dama H4, Aronian continúa con dama 7, soñando con ideas de torre por F3 tal vez. Y bueno, poco más, realmente. Además, G6, si bien expulsa a la dama, quita cualquier tipo de idea de reubicar este caballo, entonces es una jugada un poco de doble filo. Tras dama 7 nuevamente Aronian no tiene movilidad, Caruana simplemente continúa con su plan, con dama G3, tocando el peón de G2.
Esto, aparte de para encorriar un poco, vale para evitar cualquier tipo de idea de torre por F3, porque bueno, importante no hacer dama por G6 porque seguiría torre G7 y las negras tendrían torre más, pero peón por y las negras y las blancas, perdón, pueden continuar con un rey H1, torre F1 y el ataque sobre este rey va a ser completamente decisivo. Entonces, tras dama G3, Aronian continúa con alfil G7, buscando nuevamente ideas de dama C8 y soñar con poder reubicar este caballo vía E8, G5, caballo G6, alguna maniobra bastante larga, bastante complicada, pero es que realmente no hay forma de reagruparlo a tiempo. Y aquí Caruana sigue con la que me parece la... Es que ya lo he dicho antes, ya he dicho que caballo a 2 me parecía la jugada de la partida, pero es que caballo a 5 es magnífica. Caballo a 5 es magnífica. ¿Cuál es la idea de esta jugada? ¿Qué pasa si las negras... Cuando veáis una jugada extraña os tenéis que preguntar ¿qué pasa si no hago nada? ¿Qué pasa si hago rey H2? Bueno, aquí justo a las negras les da tiempo de hacer, por ejemplo, torre C8, dama C7 y empezar a crear algo de contrajuego. O ahora sí, caballo C3, porque bueno, si alfil por, peón por, ahora las negras ganan la casilla de 4 para su caballo, que es una casilla muy buena porque tocaría C2 y en muchas ocasiones forzaría a las blancas a comer en D4, que evidentemente no es algo ideal porque arreglaría la estructura. Entonces ahora caballo C3 sí que es una amenaza, al menos entre comillas, porque realmente el caballo en C3 no hace mucho, pero bueno, ya lo estás acercando más a tu flanco de rey. Y ahora pueden haber, por ejemplo, ideas de una 5, aunque nuevamente con estas torres aquí no parece tampoco muy ideal la de abrir el flanco de dama. Entonces aquí Caruana decide hacer caballo 5, que me parece una jugada espectacular. ¿Qué pasa primero que nada si las negras defienden el caballo? Dama de 8, por ejemplo. Bueno, aquí la idea de Caruana es simplemente caballo por C6 y si dama por C6, caballo por E5. La dama está atacada, el peón de G6 está atacado y esto es 1-0, victoria blanca. Entonces, ¿qué pasa si las negras tratan de mover este caballo? No sé, caballo B8. Bueno, esto como podréis estar observando no tiene ningún sentido porque se dejaría de defender E5. Entonces, el sentido de esta jugada es que aunque estés cambiando una de las peores piezas de las negras por una de tus mejores piezas, no de las mejores ahora, pero una de las que tiene más potencial, es que realmente estás haciendo una transformación de la posición favorable porque estás ganando actividad contra el peón del 5. Esto es algo que los super grandes maestros controlan muchísimo, las transformaciones de las posiciones. Aquí Caruana decide transformar una ventaja posicional en una ventaja dinámica, porque aparte de eso, ahora como podréis haber observado, caballo por A5 es forzada, entonces ya no solo es que el peón de 5 vaya a ser terminantemente débil, es que también, tras un hipotético B por A5, el caballo de B6 literalmente no tendría ninguna casilla más que C3. Ninguna, porque a B6 no podría volver. Entonces aquí en lugar de comerse directamente el caballo, que tampoco es mala, pero permite torre por F3. Y tras G por F las negras consiguen algo de contrajuego, por ejemplo con caballo C5. Bueno, disculpad que este peón está tocado, rey H7 y luego caballo C5, las negras consiguen algo de contrajuego. Entonces Caruana aquí continúa con su combinación con caballo por E5. Y aquí nuevamente las negras tienen grandes problemas. ¿Qué pasa si torre F8 simplemente B por A5 y las blancas han ganado un peón y están amenazando en muchas posiciones alfil B4, que ahora no tendría mucho sentido por C5, pero siempre es una idea vigente y además que así se está tocado. Caballo F5 es una pieza magnífica. Entonces las negras realmente están forzadas a mover este caballo, la única casilla es B7. Y quiero que os hagáis la pregunta, ¿el caballo estaba mejor en C6 o en B7? Porque es una pregunta que no tiene una solución fácil ni mucho menos. El caballo en B7 no tiene ninguna ruta activa, porque realmente en D6 no hace mucho. El peón de E5 abanica su salto a F4 y el peón de B4 abanica su salto a F5. Y en C6 tampoco tenía ninguna ruta activa, entonces realmente el caballo no ha mejorado nada. Aquí quiero que os fijéis que realmente Aronian tiene una pieza de más, una pieza por un peón. Aunque bueno, ahora tras caballo por G6 será una pieza por dos peones. No obstante, fijaos en qué dos piezas tiene Aronian. Entonces es importante para mejorar vuestro ajedrez que os desvinculéis de la visión materialista del juego, porque el material no lo es todo ni mucho menos. Aquí Aronian tiene una pieza de más, por dos peones, sí, pero es una pieza de más.
pero el caballo de A4 literalmente no hace absolutamente nada. Si va a C3 va a ser ignorado, no va a tener ninguna ruta tampoco. Y el caballo de B7 más de lo mismo, no hace absolutamente nada. Entonces aquí las negras tienen que buscar urgentemente un contrajuego con una idea del estilo de C5, pero realmente no parece tampoco sencillo. Tal vez la única maniobra más o menos activa que pueden hacer las negras con sus caballos sería caballo B6 para buscar caballo 7 y caballo 5, pero si os fijáis son muchos tiempos y este flanco rey empieza a sentir frío. Aquí Aronian continúa con dama de 8 y Caruana simplemente aquí hace E5 y gana la calidad. No hay mucho más, porque tras torre F5, caballo H4, perdón, F4 primero. Caballo H4 también es una idea muy interesante, ya que, bueno, las blancas, perdón, básicamente ganan la calidad. Esto es más o menos lo que pasa en partida, pero un poco menos claro, porque, bueno, esta torre igual no se aprecia, pero está perdida, ¿vale? Aquí simplemente las ideas de dama G4 van a terminar ganando la torre, porque tras torre F5 habría caballo H4. En lugar de eso, Caruana juega con F4, que tal vez es una idea un poco más humana, porque, bueno, simplemente esta torre ahora no puede ir a H5, porque seguiría dama G4, y si torre C5, simplemente la bonita dama E2. Y bueno, las negras se verían forzadas a abandonar porque tanto dama E4 como G4 son amenazas letales y esta torre está atrapada. Entonces, aquí Aronian tiene bastantes problemas dinámicos, decide tras F4 jugar con C5 buscando un contrajuego desesperado en el flanco de dama, pero realmente no llega a tiempo. No llega a tiempo porque aquí Caruana... Ay, disculpad. No llega a tiempo porque aquí a Caruana simplemente le da tiempo a hacer la jugada caballo H4. Esta torre tiene que ir a H5 si se quiere mantener. Y aquí tanto caballo F3 como dama G4 eran jugadas correctas. Perdón, dama G4. Dama G4 aquí es pésima porque existe torre por H4. Entonces, bueno, aquí Caruana se retira a C3. Repite un tiempo la posición, pero realmente no es una repetición estrictamente hablando, porque bueno, tras volver aquí existiría dama G6, tocando E6. Y amenazando ahora sí, caballo H4. Bueno, no del todo porque está la dama, pero es una idea bastante candente, sobre todo porque, bueno, esta dama va a estar sobrecargada. Entonces, tras caballo F3, Aronian, que no tiene ningún tipo de jugada útil, decide hacer rey H7. Aunque esta jugada también me parece un poco floja porque, bueno, dentro de que no tienes jugada útil, poner el rey en H7, teniendo la casilla G6 tan débil, no suele ser buena idea. Aquí Caruana decide hacer dama G4 y está completamente ganado, porque es cierto, sigue teniendo material de menos, aunque bueno, ahora ya no, porque tras torre C5 seguiría caballo H4, recuperando el material. Pero aun si tuviera material de menos, fijaos en la coordinación de las piezas negras. La dama en D8 no hace absolutamente nada. Caballo en B7 no hace nada, el caballo en A4 no hace nada, el alfil en G7 no hace nada. Las negras no tienen una sola buena pieza, en cambio las blancas tienen un caballo en F3 con muchísimo potencial, una dama en G4 que mira amenazante al rey negro, un alfil en D2 que también tiene mucho potencial tras ideas de C5, al igual que esta torre. Y una torre de E4 que por ejemplo se podría sumar vía E4. Entonces tras torre F5, caballo H4, Caruana finalmente recupera su material. Y fijaos en qué jugada hace ahora Aronian. Tiene que evitar ideas de dama G6. Entonces hace rey H8. Si os fijáis, justo antes había hecho rey H7. Entonces no tiene ningún tipo de plan, como he comentado antes, y está completamente perdido. Aquí Caruana, tras caballo por F5, ha recuperado ya el material. Si os fijáis, es torre, alfil y dos peones por 3 piezas, lo cual generalmente es favorable. Pero además, nuevamente es este rey, estos caballos. Entonces aquí Aronian sigue con torre por F5, evitando el avance del peón, ya que, bueno, más que evitando el avance del peón, F5 también lo evita, pero bueno, aquí habría jugadas como dama G6 que empiezan a ser muy peligrosas también con ideas de G4 y aplastar a este rey, ¿no? Entonces tras torre por F5, dama G6 nuevamente, tocando en E6 y amenazando G4. Y la amenaza de G4 no es tanto expulsar la torre, sino jugar F5 y que este peón en H6
quede débil por no decir que quede perdido. Aquí Aronian decide hacer dama 7 en una posición que en mi opinión ya está para abandonar. Pero es que tras G4, torre C8, F5, el peón de H6 va a caer. Y encima se está amenazando F6. Aronian evidentemente no quiere comer, ya no solo por alfil por H5, pero es que también ideas de peón por son buenas. Porque bueno, este peón sobra decir que no te lo puedes comer nunca. Y bueno, F6 es una amenaza, alfil por H6 es una amenaza. Y nuevamente lo dicho, es que las negras están jugando con 2 piezas menos. Entonces tras F5 Aronian decidió hacer dama E8. Y aquí Caruana, con mucha clase, cambia las damas. Nuevamente esto es algo muy característico de los super grandes maestros, lo he comentado ya antes. El saber cuándo transformar la posición. Muchos jugadores aquí dirían, bueno, tengo un ataque monstruoso contra el rey negro, no me apetece cambiar damas. Aunque aquí realmente no se puede evitar, ¿vale? Pero dirían, bueno, no me apetece cambiar damas. Este rey es muy débil. Pero Caruana simplemente se da cuenta que tras dama por torre por F6, este alfil está forzado a ir a la casilla de C8 y aquí simplemente F7 gana la partida. Aronian sigue un poco, os lo voy a mostrar, pero bueno, simplemente tras torre 7, torre F6, amenazando a H6, Aronian trató de reagrupar su caballo con caballo B6, pero simplemente alfil por H6. Alfil por H6, y bueno, es importante que evidentemente este peón no se puede comer, porque seguiría torre por H6 y torre H8, y bueno, simplemente las blancas van a coronar. Y bueno, aparte de eso, realmente las negras no tienen ningún tipo de opción, ¿vale? Tras alfil por H6 se intentó caballo de 7, amenazando la torre, pero aquí Caruana con mucha clase hizo torre F1, dando la calidad, porque bueno, realmente sí estoy dando la calidad, pero es que tras caballo por torre por... perdón. Alfil por F8 primero, tocando la torre, pues simplemente se ganaría pieza. Así de sencillo. Torre por F7, torre por F6, y sería pieza limpia además. Y aparte de eso, las negras van a conseguir, las blancas van a conseguir un peón pasado muy importante en la columna de E. No sé qué me pasa hoy, que estoy todo el rato tartamudeando, trabándome. Entonces, tras torre F1, Aronian jugó C por D4. Y tras A por B, alfil por H6, torre por H6, jaque, rey G6. Ahora la idea de torre H8 no funciona porque rey por y no estoy coronando. Pero ahora la idea es más bien torre H5 y Aronian abandona la partida. ¿Cuál es el motivo de su abandono? Bueno, en realidad creo que tardó un poco más en abandonar. Pero bueno, ¿cuál es el motivo de su abandono? Aquí, por ejemplo, tras caballo de 8, tocando el peón de C7, las blancas pueden simplemente coronar. El modelo sugiere alfil, un poco gracioso, pero bueno, simplemente se puede coronar porque tras caballo por torre C5 se recuperaría la pieza. Y bueno, esa es la amenaza, no se puede parar, por ejemplo, caballo F8 falla. Disculpad, falla simplemente por torre G5 nuevamente y tras rey H7. Torre rey H8, torre G8 y tras rey H7. También torre G8. Entonces, bueno, las negras no se pueden mover, no pueden evitar la amenaza de coronación. El material es ventaja blanca, entonces una posición completamente perdedora. Aronian decidió rendirse y dando paso así a una racha de 3 victorias consecutivas por parte de Caruana que se terminó expandiendo a 7. Ganó consecutivamente a Veselin Topalov, Maxim Bashir-Lagrave, Levon Aronian, Hikaru Nakamura, Magnus Carlsen, nuevamente a Levon Aronian y nuevamente a Veselin Topalov. Entonces, bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme por comentarios si os gusta este tipo de contenido donde analizo partidas de grandes maestros, partidas de la élite. En este caso no ha sido el análisis más sofisticado del mundo, lo sé perfectamente, pero bueno, por condiciones diversas no he tenido tiempo para prepararme más el vídeo. Entonces espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo de ajedrez con Arnau.